Bueno, amigos y amigas, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a continuar con la preparación de pruebas ICFES en física. En el último video que subí, habíamos iniciado el área de termodinámica con la expansión térmica de los metales. Hoy vamos a continuar con la con la ecuación de los gases ideales. Bien, entonces, vamos a explicar un poco de la teoría de la ecuación de estado de los gases ideales o ecuación de los gases ideales y luego vamos a pasar al planteamiento del problema para posteriormente pasar a la parte práctica de cómo se resuelve un hipotético problema con la ecuación de estado de los gases ideales. Bien, entonces, como podemos ver aquí tenemos, digamos, lo que podría ser el principio de un pistón, el cual puede estar en un recipiente metálico, ¿cierto? Y ese recipiente metálico está sometido a un aumento de temperatura. Dentro del pistón vamos a tener un gas, ¿cierto? El cual va a estar a una presión 1 o presión inicial. El gas va a ocupar un volumen inicial y va a estar a una temperatura inicial, obviamente. Entonces, después de que se aplica una temperatura al gas por un cierto tiempo, entonces, ¿qué va a pasar con nuestro gas? Nuestro gas, obviamente, o posiblemente, va a ocupar un mayor volumen, ¿cierto? Entonces, este volumen final, o volumen 2, va a ser diferente de este volumen inicial. No se sabe, probablemente la presión puede ser diferente y la temperatura también, ¿cierto? Entonces, pues vamos a tener una ecuación que nos va a permitir relacionar las variables que van a ser presión, volumen y temperatura iniciales con las variables finales del gas. Entonces, ¿cuál es esa ecuación de estado? Es esta de acá, la cual me dice que el producto de la presión por el volumen del gas va a ser igual a, esto que está en negro es una constante, entonces una constante multiplicada por la temperatura. Entonces ahora vamos a ver esta constante que es. Entonces ya dijimos, presión, P es presión del gas, B, volumen del gas, N va a ser el número de moles que el gas contiene. Entonces en este caso podríamos decir que el número de moles son estas esferas que yo dibujé acá. Entonces aquí tenemos 10 esferas. Después de que el gas se expande, pues van a estar las mismas 10 esferas, no se van a perder ninguna. Entonces, por eso decimos que este N es una constante. R es la constante de los gases ideales, cuyo valor es 8.3145 joules sobre mol por Kelvin. Y finalmente, la temperatura del gas, T, que es esta de acá, la temperatura del gas, la cual debe estar en grados Kelvin. Bien, entonces para recordar un poco gráficamente esta ecuación de estado y no tener que recurrir a un libro para recordarla, vamos a decir que palomas volando, P por B, palomas volando, es igual a número de ratas trotando, NRT, número de ratas trotando. Bueno, así vamos a tener una forma de memorizar la ecuación de estado de los gases. Bien, entonces ahora vamos a la parte seria, que es el planteamiento de un problema que vamos a resolver después de esto. Entonces vamos a considerar un gas que está a una temperatura T1 o T inicial, que va a ser 405 Kelvin, y este gas ocupa un volumen de 360 centímetros cúbicos. Entonces, si mantenemos la presión constante, vamos a decir que el gas va a estar a una presión constante, la temperatura 2, a la cual su volumen es 5/9 del volumen inicial, es. Y tenemos 4 opciones. Entonces, antes de resolver el problema debemos razonar.
5/9 es menor que 1, ¿cierto? Entonces, por consecuencia, la temperatura debió disminuir, porque así, digamos que al disminuir la temperatura, el gas ocupa un menor volumen. Entonces, obviamente, todas las opciones aquí que se presentan son menores que 405 grados Kelvin. Entonces tenemos que elegir o ver cómo se llega a la opción que es la opción correcta. Bueno, y la segunda cuestión nos dice, considerando que el gas contiene un número de moles que es igual a 0.36 moles, se puede decir que la presión inicial a la cual el gas está sometido es. Entonces nos dan nuevamente 4 opciones, o tenemos 4 opciones, pero aquí nos dicen que considere R igual a 8. Entonces ya no vamos a considerar R como ese 8 punto y el decimal, sino para simplificar los cálculos vamos a considerar R como si valiera tuviera un valor de 8 simplemente. Bien, entonces recuerden, en este momento pueden parar, darle stop al video e intentar resolver el problema a través de sus propios medios y lo comparan con la resolución que les propongo. Entonces vamos a la parte ya de resolver el problema. Bien, entonces ahora vamos a la parte práctica del ejercicio, a resolver el ejercicio. Entonces recordemos que tenemos un gas a una temperatura inicial aquí de 405 grados Kelvin, que puede ser esta figura, y ocupa un volumen de 360 centímetros cúbicos, ¿cierto? Volumen inicial de 360 centímetros cúbicos, que después de que se disminuye la temperatura, el volumen final va a ser 5/9 del volumen inicial, ¿cierto? Volumen final va a ser 5/9 del volumen inicial. Y nos preguntan la temperatura final a la cual se encuentra este gas. También nos dicen que la presión inicial y la presión final son iguales. Entonces, aprovechando esa situación, pues vamos a decir que si la presión inicial y la presión final son iguales, entonces vamos a llamarla con una única letra P, ¿cierto? Entonces recordemos que nuestra ecuación de estado de los gases ideales dice que el producto de la presión por el volumen va a ser igual a nRT, ¿cierto? Donde T es la temperatura. Entonces la estrategia que vamos a seguir va a ser muy simple. Vamos a establecer una ecuación de estado para la condición inicial y una ecuación de estado para la condición final. Entonces la presión va a ser única, lo único que va a cambiar va a ser el volumen final inicial y la temperatura inicial, volumen final y temperatura final. Entonces, estableciendo la ecuación de estado para la condición inicial, P por V inicial, volumen inicial, igual a nRT inicial, ¿cierto? De la misma forma, para la condición final tendríamos P por V final igual a nRT final, ¿cierto? Entonces vamos a recordar que esta NR es una constante, ¿cierto? Entonces voy a despejar esa constante de esta ecuación. Entonces para despejar NR, que es una constante de esta ecuación, pues simplemente esta temperatura inicial que está multiplicando la pasaríamos al otro lado a dividir. De esta forma pues tendríamos NR igual a P por V inicial dividido temperatura inicial, ¿cierto? Si yo despejara de esta ecuación NR también, pues me quedaría algo equivalente.
esta temperatura final que está multiplicando pasaría a dividir y tendría NR igual a P por B final sobre T final. Ok, entonces pues tenemos esto aquí y pues NR es una constante. Si esa constante vale 3, pues aquí también vale 3, ¿cierto? Entonces yo puedo igualar esta ecuación con esta ecuación. Entonces, ¿qué tendría? P por B inicial debería ser igual sobre T inicial, temperatura inicial, tiene que ser igual a P por B final dividido temperatura final. Como la presión es la misma antes y después, pues simplemente puedo cancelar esta P. Mi objetivo es despejar temperatura final. Entonces, para despejar la temperatura final, pues simplemente paso esta temperatura final a multiplicar acá. Este volumen inicial lo paso a dividir y esta temperatura inicial la paso a multiplicar. Entonces no voy a hacer todos esos pasos, simplemente voy a escribir el resultado. Temperatura final va a ser igual a volumen final dividido volumen inicial multiplicado por la temperatura inicial, ¿cierto? Entonces recordemos cuánto vale el volumen final. El volumen final es 5/9 del volumen inicial. Entonces la temperatura final va a ser igual a volumen final, que va a ser 5/9 del volumen inicial dividido volumen inicial multiplicado por la temperatura inicial. Este volumen inicial se va con este volumen inicial y nos queda que la temperatura final va a ser igual a 5/9 de la temperatura inicial, o lo que es lo mismo, ¿cuánto valía la temperatura inicial? La temperatura inicial valía 405 grados Kelvin. Y pues al realizar las operaciones pertinentes, nos da que la temperatura final va a ser igual a 225 grados Kelvin, ¿cierto? Entonces esa sería la primera parte del ejercicio. Entonces ahora vamos a continuar con la siguiente parte. Bien, ahora vamos con la siguiente parte del ejercicio. Entonces nos dicen que el gas está a una temperatura de 405 grados Kelvin. Su volumen inicial es 360 centímetros cúbicos. El valor del número de moles es 0.36 mol y el valor de R es 8 joules sobre mol por Kelvin. Entonces nos preguntan cuál es la temperatura a la cual está el gas en esa condición inicial antes de que la temperatura decaiga. Entonces recordemos nuestra ecuación de estado. Entonces nuestra ecuación de estado nos dice que P por B va a ser igual a N R por T, ¿cierto? Como nosotros nos podemos dar cuenta, la temperatura la tenemos, ¿cierto? El volumen lo tenemos, el valor de N también lo tenemos y el valor de R también lo tenemos. Entonces sería reemplazar todas estas variables, digamos despejando P. P me quedaría como P igual a NRT, todo dividido en el volumen, ¿cierto? El volumen, y pues tendría el valor de P. Pero ¿qué pasa? Démonos cuenta, aquí 360 centímetros cúbicos no está en metros cúbicos, con lo cual tenemos que pasar esto a metros cúbicos.
Entonces recordemos que 100 100 centímetros, o sea, 10 a la 2 centímetros equivalen a 1 metro, ¿cierto? 10 a la 2 es lo mismo que 100, ¿cierto? O sea, 100 centímetros equivalen a 1 metro. Elevando al cubo, si yo elevo al cubo acá y yo elevo al cubo acá, pues voy a encontrar la equivalencia en centímetros cúbicos a metros cúbicos. Entonces quedaría por la ley de exponentes 3 por 2, 6. 10 a la 6 centímetros cúbicos equivalen a 1 metro cúbico, ¿cierto? Y yo quiero encontrar 360 centímetros, 360 centímetros cúbicos. ¿A cuánto equivalen? ¿Cuál sería ese volumen inicial en metros cúbicos? Entonces sería este por este dividido entre este, ¿cierto? Pues simplemente voy a dejarles como tarea esa parte y van a encontrar que el volumen inicial en metros cúbicos es 3.6 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Listo, entonces ya podemos reemplazar todo en nuestra ecuación de estado para encontrar cuánto vale la presión. Entonces la presión valdría N. ¿Cuánto vale N? 0.36 moles. 0.36 moles, ¿cierto? Multiplicado por R, que valdría 8 joules sobre mol por grado Kelvin, multiplicado por 405 grados Kelvin, dividido en el volumen, que es 3.6 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Bien, entonces vamos a eliminar unidades. Moles se van con moles, Kelvin se van con Kelvin y nos queda joules sobre metros cúbicos. Y aquí es 3,6. No es 3,4, 3,6. Entonces este 10 a la menos 4 puede subir como 10 a la 4. Entonces presión va a ser igual a 0,36 por 10 a la 4 por 8 por 405 y dijimos que sobreviven las unidades joules sobre metros cúbicos. Joules sobre metros cúbicos. Y todo esto dividido en 3.6, que era, o 3,6, que era el volumen. Listo. Este 10 a la 4 puede pasar a 10 a la 3 y le corre la coma a 3,6. Aquí a este 0.336 se la pasa a 3,6. Con lo cual 3,6 sobre 3,6 me quedaría 1. Y esto quedaría 10 a la 4, quedaría 10 a la 3, ¿cierto? Y nos quedaría la multiplicación de 8 por 405, ¿cierto? Entonces la podemos hacer aquí. 405 por 8. 8 por 5, 40, 0 llevo 4, 8 por 0, 0 y 4, 4, 8 por 4, 32. Quedaría 3240. Entonces 805 por 4 por 405 me quedaría 3240. Aquí quedaría
por 10 a la 3, ¿cierto? Y joules sobre metros cúbicos, como son unidades de presión, nos va a dar en pascales. Entonces les dejo como tarea ver que joules sobre metros cúbicos equivalen a pascales. Este 10 a la 3 puede convertirse moviendo la coma hacia este lado como 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6. Con lo cual la presión va a ser igual a 3.24 por 10 a la 6 pascales. Bueno, y esa sería la respuesta. Bueno, espero que este video les sirva para preparar esta parte de ecuación de estado de los gases ideales. Nos veremos en un próximo video. Hasta luego.